Hola, nuevamente, más un día, más una pregunta, más una respuesta. Y hoy tenemos con nosotros Fernando Daniel Pero. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Fernanda? Qué gusto, encantado. Gracias por esta consideración. ¿Quién es Fernando Daniel Pero? Y Fernando Daniel Pero es un inquieto que la única manera de quedarse quieto es haciendo, como contradiciéndome, pero a la vez evolucionando. Es una persona que se cuestiona mucho y no deja nada sin escudriñar. Así lo definiría. Siempre pongo en tela de juicio lo que puedan decirme y lo analizo para ver si realmente es cierto o no. Y creo que de ahí es donde empecé a crecer. Porque mira, yo siempre digo que hay que escudriñarse, ¿no? La palabra escudriñar viene del latín scruta, significa basura. Por lo tanto, el que escudriña es sacar la basura para poder darse la oportunidad de poder ver el llano. Muchas veces tenemos muchos escombros y creo que nos pasaremos toda la vida sacando los escombros que tenemos. Así que en eso estoy, procurando escudriñar cada momento. Así que te diría que soy un permanente redescubridor, por llamarlo así, de, de algunos tesoros internos que voy observando cuando aparecen y procuro desarrollarlos. Me he dado cuenta que la escritura es una de esos tesoros, así que me denomino escritor. Pasa que muchas veces uno es autor de libros, pero no necesariamente escritor. Pero yo me considero un escritor que además es autor. Entonces, me puede definir como escritor, donde yo puedo divulgar todos aquellos escudriñamientos, todas aquellas cosas que voy descubriendo de mí y que lo quiero compartir con el mundo. Y eso le ha dado un sentido importante, que es el propósito de mi vida. Y creo que eso es estar siendo un peregrino de un propósito, un alto propósito en la vida, de al menos pretender vivir la hazaña de un mundo mejor. Sé que existe esa posibilidad, no es un idealismo. Entonces, para vivir un mundo mejor, quien nos escucha quiere saber responder, quiere saber preguntas, quiere saber más. Y uno de los grandes puntos, y que sé que tienes una, no sé, algo especial para decir a quien nos escucha, es sobre numerología. ¿Cómo puede la numerología ayudar a las personas? ¿Quién puede recurrir? ¿Cómo puede? ¿Qué es eso y cómo puede ayudar a las personas? Interesante tu pregunta. Bueno, voy a ir primero a lo que dije antes, de escudriñar, porque la numerología también ha sido tergiversada. El verdadero sentido originario de la numerología ha sido el querer conocer a Dios a través de los números. Einstein dijo alguna vez que Dios no hizo al mundo, al universo jugando a los dados, que lo hizo a través de la numerología porque los números son perfectos. Por tanto, la numerología pretende inicialmente, eh, como imagen y semejanza de aquella entidad creadora, eh, poder desarrollar algún sistema de autoconocimiento. Ese es el punto primario de la numerología. Es decir, la numerología no es un proceso donde yo quiero saber cómo me va a ir en el futuro, entonces yo usaré la numerología para predecir cómo me puede ir en el porvenir. Eso es absolutamente incierto y falaz. Aunque si nosotros queremos saber a qué venimos a este plano, cómo es nuestra dimensión álmica o cómo es nuestra personalidad, cuáles son nuestros anhelos, nuestra misión, etcétera. Bueno, la numerología nos puede dar esa oportunidad de poder ahondar más profundamente en nuestro ser y descubrir un montón de cosas que tal vez eh, ni siquiera sospechamos que existen y que pueden facilitarnos la puerta de acceso a nuestra mejor versión. Así que la numerología, ¿cómo se puede hacer? Bueno, simplemente viviendo la experiencia de los números. Cada número, yo digo que los números son entidades vivas y cuando nosotros nos acercamos, son los números como energía o como entidades vivas que nos dejan un mensaje.
Y cuando estamos cerca de esos mensajes, hay cambios profundos, trascendentes. Muy bien. Por eso ahora ya sé por qué me gusta tanto la matemática. Bueno, Daniel, ¿y qué consejo darías o para quien nos escucha, qué le dirías un poco más sobre ese tema o no sé, algo que las personas le gustarían de saber de este La año o numerología, de... la numerología está, no puede estar desvinculada del aspecto espiritual, porque la numerología nace con este sentido de encontrar una trascendencia que va más allá del objetivo de la carne y el hueso. La numerología va para poder observar cómo es tu espíritu, cómo es tu alma y cómo se conecta la misión que tiene ese plano espiritual en este que es el terrenal. Por tanto, si no hacemos esa conexión es muy difícil de entender la numerología. Por tanto, la numerología yo siempre la defino cuando doy mi programa de formación como si fuese el templo, la entrada al templo. Por tanto, por darte un ejemplo, yo digo que la entrada al templo, obviamente los templos místicos, antes de la entrada al templo hay dos columnas, la columna izquierda, la columna diestra, y luego está el pórtico de entrada al templo. Esto, en numerología, sería la fecha de nacimiento. La primera columna, que está a la izquierda, representa al día. La columna diestra representa al año. Y el pórtico de entrada al templo es justamente el mes. El mes representa el yo íntimo. Y cuando uno atraviesa esa puerta y entra al templo, es donde nosotros nos encarnamos, donde el alma entra al cuerpo para poder vivir la experiencia humana. Entonces, el tránsito o el peregrinaje de la persona, cuando ya ingresó al cuerpo, es decir, ser un ser espiritual para vivir la experiencia humana, y entra por el pórtico, va hacia el oriente, porque uno entra en el occidente, va hacia el oriente donde nace el sol, por llamarlo así. En los principios iniciáticos, en las escuelas iniciáticas, el sol se le denomina oriente y representa el conocimiento. Cuando dicen, ¿qué queréis? Se dicen luz, y luz quiere decir conocimiento. Los budistas le llaman a eso iluminación, están todos conectados, esos términos. Entonces, ese transitar que va desde el occidente, donde no hay luz, donde el sol se muere en el occidente, cuando va hacia oriente y nace el sol, ahí hay una tercera columna, que es la que se considera la columna de Salomón. La columna de Salomón está representando la sabiduría. Por tanto, cuando hacemos la Trinidad de las tres columnas, hacemos un entendimiento profundo de nuestra experiencia humana. La columna izquierda, que está antes de la entrada al templo, es la columna que representa la fuerza, perdón, la fortaleza. Y por tanto, lo que está indicando es, o invitándonos es que el poder aceptar las situaciones difíciles que vivimos y aprender de ellas, dejar de pensar que son problemas para tomar esas experiencias como desafío de la vida y hacer un entendimiento que después de la experiencia lo que nos quedamos es con el conocimiento y nos fortalecemos. Ese es el primer punto de partida para irnos a la segunda columna que está en la diestra, que es la columna llamada la belleza. La columna de la belleza tiene que ver con la compasión, con la posibilidad que nosotros tenemos de poder ver en el otro lo que le está aconteciendo, que tiene que ver con la belleza tiene que ver con el amor, en la entrega del amor. Entonces, cuando yo puedo ser compasivo y ayudarlo, tenderle una mano, yo habré establecido los primeros cimientos para entrar al pórtico. Entonces, la, lo primero es el aprendizaje de la experiencia de dolor, ¿sí? Que nos va a dar a nosotros subir un peldaño para ser más fuertes. Y luego ser compasivos con el otro. Esos son los primeros pasos. Luego entramos al pórtico de entrada para ir peregrinando hasta la tercera columna, que es la sabiduría, que es el momento donde nosotros miramos para adentro, meditamos y nuestro Salomón interno nos recomienda cuál es el paso más oportuno para tomar decisiones y acciones que sean realmente concordantes con la evolución, con la luz.
Entonces, como verás, el camino de la numerología tiene un profundo significado que va más allá del uno más uno 2. Tiene que ver tiene que ver con el hacer observaciones trascendentes en este contexto. Bueno, y para terminar y solo para dar alguna, esto de, no nosotros estamos en el mes 9. ¿Qué podemos decir de este mes? ¿Podemos decir de este Para los que mes y de este nacieron en año para septiembre, algo? para los que nacieron en septiembre, el 9 es el número importante. Justamente lo que hablaba de Salomón, cuando uno va y medita internamente. Entonces, este tiempo, septiembre, si se quiere como término físico del tiempo, es el momento ideal. Bueno, recién comienza septiembre, así que tenemos varios días, casi un mes entero, para poder sentarnos en silencio, logrando tener un ambiente puntual para poder estar solos, sin distracciones, y hacerse preguntas importantes, indagarse, meditar sobre todas las cosas que hacemos, las que ya hicimos y las que vamos a hacer, para tomar decisiones sabias, porque cuando uno medita, la sabiduría nace internamente. De hecho, Sócrates dice que cuando uno se indaga, eso le llama mayéutica, cuando uno indaga, se hace preguntas importantes, nace la luz. Por eso mayéutica es una palabra del griego que significa trabajo de parto. Entonces uno va a dar luz, nuevas ideas. Por tanto, es importante meditar. Este mes 9 es el mes del ermitaño, es decir, el mes del sabio que está en la cueva, consultándose a sí mismo por cuál es el norte, el lugar del aprendizaje, para seguir divulgando conocimiento. Es decir, dicho de esta manera, un maestro que aprende permanentemente y un aprendiz que enseña. Eso es el número 9. La posibilidad de poder cerrar círculos, de no dejar nada pendiente, de lograr concluir un montón de situaciones tan pendientes y de sacar provecho de todo lo aprendido. El número 9 es el número también del alto propósito. Este es el tiempo justo como para que podamos darnos cuenta que dejar una huella en los corazones de la gente depende de ese estado meditativo inicial y, y permitirnos dar entrega de lo mayor que podemos dar, que es el conocimiento. Eso es lo que perdura en el otro, aquello que desarrolla el intelecto. Los budistas hablan de que el intelecto es la segunda belleza y que cuando uno desarrolla el intelecto y logra la admiración, ahí nace el amor. Es decir, está conectado con el amor. Fíjate, el número 9 es el número de la sabiduría. Y si tú lo das vuelta, se convierte en un 6, que es el número del amor. Por eso, el amor es sabio. Cuando es 6, se convierte en 9. Y la sabiduría es amorosa, cuando del 9 se convierte en 6. Por tanto, cuando nosotros hacemos meditaciones amorosas con nosotros mismos, podemos descubrir, sacar el sarro, sacar todo aquel polvo que nos está mostrando el brillo interno, y es como limpiar las piezas de oro y volver a dar brillo. Ese es el momento de la meditación. Este es el tiempo, el mes 9 de septiembre. Bueno, me parece que elegí el mejor mes para hablar de estas preguntas y para Absolutamente. tener que es un poco de sabiduría, que es un poco de amor y es todas estas preguntas, todas estas respuestas que sean una oportunidad para tú hacer tu meditación y pensar un poco más. Gracias, Fernando, por Gracias, este Fernanda. espacio. Volveremos a Eugenia y Jan, vernos. Fernanda y Fernanda, Fernanda y Fernanda. Volveremos a vernos en Por otro supuesto. encuentro este mes y nosotros volvemos a vernos mañana.